This is love you I'm blue. When you kiss me at one side con suerte tienes para esta fecha y para otra. Cuando te quede una sola me la regalas. ¿Y para qué quieres una copa sola? Porque mejor es que esta sola que hago sola. Y lo hago muy abierto. Espera, por favor. ¿Tú solita sin pareja o qué? No, te digo. Tú no estás sin pareja. Hablo con ella, a ver qué arreglamos. En realidad no me recuerdo. Viendo los ojos y miro su vida. Y esto Independencia, calle Independencia, calle ¿qué color te gusta más? No, calle Independencia, García Salván, ¿verdad que coincidimos en todo? Vale, pues a la salida de las organizaciones de la calle. Allí. Es que si supieras cómo estoy por dentro, al rojo vivo. Hasta terminar ponerme la mesa. Eres un sol. ¿Y de qué es esta cena? Hazme un favor. Tócame las servilletas en forma de cucurucho puntiagudo. Es más erótico y más sugerente. ¿Ah, sí? Es que no puedes interpretar los símbolos. Nuestra vida está regida por símbolos. Ponme una vela roja en ese candelabro. ¿Otro símbolo? Ay, nena, es que no quieras saber cómo apago yo esa vez. Lo quito, se quedan los ojos. ¿Y de qué es esta cena? ¿De reconciliación? ¿Con quién? ¿Con tu último exmarido? Hombre, no, mujer. ¿Te acuerdas hace 4 años cuando estaba tan fastidiada de la boca? Ya, el odontólogo. Ese. Qué hombre. Ay, tan original. Nunca me habían hecho el amor en el sillón de un dentista. Uy, qué raro, deben de ser esos pocos sitios que tú no has probado. Pues puede ser. Anda, yo voy a ponerme bien. ¿Para qué? Si te lo van a quitar nada más bien, que a lo mejor ellos entran y te lo arrancan. Pues puede. No te voy a decir yo que no. Porque es de una vehemencia. No sabes lo que se siente cuando un hombre se abalanza contra ti, enloquecido por el deseo, queriendo desgarrar el infierno, ellos sin paciencia. Afortunadamente no lo sé todavía. Porque a mí me parece de pésimo gusto. Hazme un favor. Hazme desaparecer estos paquetes, por favor. Llévalos a la habitación. Ponlo encima de la cama. Bueno, no, encima de la cama. Hombre, por supuesto, si tiene una emergencia que le haya triturado. Este mediodía, cuando estaba en la barra de Windsor tomando un aperitivo, de repente, ¡pum!, un pinchacito en la muela del juicio. Uy, pero ¿te ha salido? Eso me hizo recordar que tengo que ir al dentista. Y mira tú por dónde me sentí sexualmente excitada. Ahí estaba él, junto a mí, como un oso enorme y hambriento. Empecé a recordar el tacto de sus dedos en mis encías, su apasionamiento salvaje, qué escalofríos. Se acercó tanto para decirme: hola, ¿cómo estás? Que me rozó en la rodilla y noté. No quiero saber lo que me dijo. No te dejan ahí, pero no sé si vas a mi bote de oro en el así. Y es que en realidad lo llevaba en sentido figurado. He puesto todas las cajas debajo de la cama, si no
ser soñar quedarán a salvo. Vale. Voy a probar las pelucas. A ver qué te parece. ¿Has puesto las de plata? Vamos a ver. ¿Los cubiertos de plata los has puesto? Sí, ahí está. ¿Qué tal con las pelucas? Pues no te favorece nada, no bebo. Uy, yo bebo ya. Un momento, ¿cómo te vas a ir? Todavía tenemos un montón de cosas que preparar y yo no estoy a punto para que venga él y... Pues venga. Un momento, a ver. La peluca. Está seguro que nos gusta. ¿Qué tal con esta? Con esa sí. Con esa tapa guapesa te favorece. ¿Verdad que sí? A ver, el cabo está en la nevera, el pollo en el horno, las bebidas de cóctel, el hielo. Ay, qué raro, estoy nerviosa. La falta de costumbre quizás falta. Que no quieras saber qué clase de hombre es. Ay, eso es que te mareas, ¿sabes? Te invitan a sentarte frías de tumbas para no perder tiempo. Arrollador, violento, impertinente, pero con un encanto. Claro, eso en un dentista es muy importante. Fíjate que la primera visita me dijo, nena, deberíamos hacer el amor inmediatamente. ¿Qué prefieres, antes o después de la anestesia? Qué dilema concederte una opción. Imagínate, me dejó furiosa, ofendida, sin habla. De manera que solo pude contestarle que mejor antes de la anestesia. Claro que anestesiado debe ser un poco tonto, ¿no? ¿Verdad que te lo presento? No. Otro día se lo digo. Bueno, pues tú te lo pierdes. Voy a tocar un poco la luz, enciéndeme esa vela. No es un poco peligroso, mira que si se enciende a la casa no te darías ni cuenta. ¿Qué va? Voy a poner un poco de luz. ¿Qué te parece? ¿Un recuerdo especial para ti? No, como casi todas. Desde la Macarena hasta el himno de alegría. A mí me han enamorado con toda clase de música. Ay, de verdad, es que estoy nerviosísima, como si fuera la primera vez esto. Oh. A las 9 en punto. Cuando suenen las campanadas, un hombre entrará aquí. Y qué hombre. Sus ojos vibrantes, la respiración entrecortada. Lo más seguro es que nos miraremos un par de segundos y me cojan brazos y me digan, ¿qué prefieres, cama o sofá? ¡Qué dilema, ¿no? Imagínate, a partir de ahí ya no respondo. Cualquier cosa puede pasar. Bueno, cualquier cosa no las habituales. Para ti, una rutina. Sospecho que va a ser una noche memorable. ¡No! ¿Qué pasa? Porque quiero que me enseñes tú esa forma que tienes de apagar la vela cuando estás con un hombre, claro. Encantada. Antes voy a cambiar la música. Pon atención. La pongo. Lo primero de todo, la peluca esa, lo primero de todo es que le miras fijamente a los ojos. Tengo vista cansada, no importa, ¿no? Menos. Con languidez. Así, como si te apelara a reconocer que ya estás perdida. Entonces, alargas la mano y rozas con los dedos. La caricia. Lentamente. De arriba a abajo. Aquí ya empiezan a ponerse nerviosos, y abren mucho los ojos. Pero tú continúas.
entonces asoma una puntita de la lengua entre los labios, como si lo estuvieras besando. Al mirarle a los ojos, te inclinas hacia la oreja, como si fueras a besar los ojos, muy tenuamente, como si suspiraras. Oye, qué bien lo hace. ¿Cómo se nota que has apagado muchas veces? Pero todavía no he terminado, ¿eh? Ahora vienen los destrozos. ¿Y qué es? Te llevas el dedo del corazón y el pulgar hacia la oreja. Y muy lentamente asomas la puntita de la lengua, así humedece. Ay, ay, ay. Es muy importante la forma de los dedos. En forma de pinza, como si cogieras un calamar. Humedeces las yemas de los dedos, la puntita de la lengua. Y obtienes como si recogieras una hebra de hilo. Ya entiendo. ¿Sois soldado que antes? Yo no recuerdo la hebra de hilo. Exacto. Eso lo deja catabólico, se lo firma por la punta de la nariz o donde quiera. Oye, esa probadora, ¿y qué pasa luego? ¿Tú has visto saltar un tigre sobre una cama? Hoy es la semana mira que tontería. Pues los hombres actúan de la misma manera que el tigre se apagan la vela como nosotros. Claro que también hay hombres inapetentes, inseguros, que son aficionados pero no solo los comprendes. Pues no mucho, la verdad. A eso no los puedes presionar mucho, porque enseguida te hablan de la mujer, los hijos, un rollo, vamos. ¿Sabes? Yo no podría hablar con un hombre casado. ¿Por qué no? Si dan muy buen resultado, no es que están desesperados. Como si me apropiara de algo que no me pertenece, vamos, como si fuera de mercado. Pues hija, con tantos escrúpulos no me extraña que todavía no sepas apagar una vela. Con lo complicado que es acordarse de tantas cosas. Emil, dime una cosa. ¿Cuánto hace que no haces el amor? ¿Y eso qué es? Sospecho unos 15 años más o menos desde que ayudaste. Pues te equivocas por completo. ¡Uy, qué notable que me da, Miguel! Que no me lo habías contado. Que no hace 15 años, ¿cómo ha podido pensar semejante cosa? Ni hablar. Hace 17. Sí, sí, 17. Y no me mires así como si yo fuera un bicho raro. 17. ¿Cómo puede ser? Si apenas se te nota. ¿Por qué no me habías dicho nada, mujer? ¿Y qué podrías hacer? ¿Llevarme al dentista? No sé, hija, pero tanto. Ya sabes que Arturo tuvo muy enfermo antes de morir. Ya, pero tanto. Pero como lo queríamos tanto, pues lo soportábamos con mucho cariño. 17 años, madre mía. Que yo estoy 2 días así y me duele la cabeza. 3 y muerto. Y a la semana estoy desesperada y tengo que ir al médico. ¿Y qué te dijo el médico? Nada, es un amigo de toda la vida y nos acordamos de ella. Para ti por lo visto es cosita, pero para mí no. Tú juegas con cualquier hombre y yo no. Además, mi Arturo era tan delicado, tan tierno, tan inteligente, que después de él ningún hombre me inspira ni curiosidad. Pues hija, yo no creo que Arturo fuera para tanto. Eso lo dices porque no lo conocía. Además, cuando enviudé, mi hija solamente tenía 4 años y he venido para cuidarla y educarla. Sí, pues lo has hecho mal de como cojones. Pues claro, la niña te ha salido fija, ¿eh? Claro, vio tu ejemplo y dijo así, pues yo todo lo contrario que mi madre. ¿Y crees que yo estoy orgullosa de ver cómo mi hija se está destruyendo? Pues es que no se está destruyendo. Simplemente vive a su aire. Es joven, mona, guapa. Déjala que disfrute de la vida. ¿O qué? ¿Ha de seguir tus indicaciones? Pues yo no me cambio ni por ella ni por ti, yo estoy en paz conmigo misma. ¿Ah, sí? Pues hija, si después de 17 años no te atormenta tu conciencia inferior, que deberían incluirte la antología extravagancias y mujeres. Hazme un favor, cariño. Esa de echarle un vistazo al pollo y tráete la botella de cava. ¿Sí? Pero luego me voy inmediatamente. Vale, sí. Pero ¿sabes qué haré la próxima vez? No, ¿el qué? Te tendré
ahí. Ni se te ocurra. Claro que me acuerdo. ¿Estás aquí? ¿O no? Claro. ¿Dónde? Deja la puerta abierta. Voy para allá. ¿Dónde te pongo esto? Junto a la mesa, ¿no? Y por encima de la mesa y sirve 2 copas. Y sobre lo que has dicho antes, ni se te ocurra. Si quieres que sigamos siendo amigas, preparar una cita con un hombre. Vamos, no sabría qué hacer con él. Ay. ¿Qué tal? ¿Se abre la botella? Pues no te lo pongas. Total, tú lo vas a quitar también. ¿No que me voy? ¿Por qué has cogido el bolso? Que me voy, te estoy diciendo que me voy. ¿Pero que te vas a dónde? Al infierno, al sufrimiento, al paraíso y a la gloria. Hotel Palace, habitación 825, Capicúa. ¿Pero qué te pasa? Ese número no es Capicúa. Como si lo fuera ya. ¿Pero quién te ha telefoneado? Un hombre. Pero no te puedes marchar. Si supiera lo que me espera, la habitación 825. No lo sé ni me importa, eres peor que mi hija. Tú ya no tienes edad para hacer esa locura. ¿Qué es lo que te esperas? ¿Recuerdas el año pasado cuando conocí al ginecólogo? Mi hija, que previsora, ginecólogo, traumatólogo, la apaña y tiene el 4 de médico al completo. Bajito, majito. No quieres saber lo que es. Pues sí, sí que quiero. Un bol, un tren de alta velocidad, que se quita las gafas y dice, nena, allá voy, te vuelves loca, gimes, gritas, hasta la ronda estallar, y le suplicas, basta, basta, y se muestra implacable, y sigue, y sigue, y otra, y otra, y otra, Y otra. Cartas, no, cambias y te quedas arriba. Me voy. Llévame contigo. ¿De verdad? Quiero decir que si entra ese salvaje y no estoy aquí, pues se va a volver loco. Pues dile que ya le llamaré, mujer. Que disculpe. ¿Quién, yo? ¿Pero crees que yo me voy a quedar aquí sola para recibir a ese oso? Vamos, ni loca. Anda, amigo, si quieres un favor que te pido. No, no, Sí. que no, que me voy inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Se nos han apagado los tobillos? Siéntate, no me extraña con lo que tragan. ¿Y qué? Lo vas a hacer por 2 motivos. Porque te lo pido yo, porque eres mi mejor amiga, porque lo estás deseando y porque te conviene. Eso no son 2 motivos, son 4. Los 2 primeros improcedentes, los 2 últimos ni me convienen ni los estoy deseando. Adiós, Emilio. Que vaya muy bien. Pero no hablarás en serio. No me vas a dejar aquí sola, que entrará ese salvaje rugiendo y que a lo mejor con la prisa pues no se da cuenta de que Pues imagínate. yo no soy tú y que a lo mejor, cuando se dé cuenta ya no hay remedio. 17 años. Ya te vendría bien. Claro que sí, mujer. Gracias, eres muy amable. Eso es. No hablarás en serio, ¿no? Que sí, hombre, que sí. Pues que ya no te acuerdas cómo se hace. No.
así levemente como en una nebulosa. Mira, vamos a hacer una cosa. Tú lo esperas. Lo espero. Me disculpas, Te disculpo. no le nombras para nada al ginecólogo. No, 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 por supuesto. Y ya que estás aquí, la mesa está servida. Si no, haz que puede quedarse a cenar contigo. Y después que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Que si fuera lo que Dios quisiera, yo estaría tranquila. Pero ¿y si es lo que Él quiere, que no supongo que será todo lo contrario? Pues imagínate, será fenomenal. Pues que vas a morirte sin conocer otro hombre. Pues espero que sí, maldita sea. ¿Pero tú crees que Arturo merece ese sacrificio? Sí. Pues no. Eso. Despierta. Es un hipócrita. Y te engañó muchas otras veces. ¿Arturo? Si no podía. Arturo no, si estaba siempre enfermo y con la amenaza del coma. Ya te digo, Arturo no. ¿Qué va? Si no podía el pobre. Antes del coma diabético. ¿Y por qué estás tan segura? Pues por lo que estás pensando. Porque estuve con él o él conmigo, como prefieras. No. Sí, sí, pero solo una vez. La verdad no lo hicimos más, solo una vez. Eres mi mejor amiga, ¿no? Y lo soy, y lo soy. Pero las cosas como ocurrieron así, no podemos evitarlo. Pues tuvisteis que citaros, poneros de acuerdo, buscar habitación y desnudaros. ¿Y qué? ¿No pudisteis evitar todo eso? Pero es que las cosas no fueron así. Ocurrió inesperadamente, sin darnos cuenta, mujer. Uy, qué distraído, mujer, y qué tontos luego. ¿Pero qué hacemos aquí, los dos desnudos? Pero qué tonto. Pero Berta, ¿por qué me lo has contado? Ay, Jenny, hace más de 20 años. Y además, yo era muy joven entonces. Y te estábamos esperando en la puerta de mi casa y de pronto, pues, ¿Qué pasó de pronto? pues que empezó a llover. Si empezó a llover, eso lo explica todo. No pudiste evitarlo, ¿no? Claro. Yo fui a besarlo como de costumbre, las mejillas. Y claro, calculé mal y nuestros labios se rozaron. No, y quise apartarme, bruscamente, claro. Y claro, quiso cogerme porque me resbalé, entonces yo me agarré a él y caímos los dos juntos. Hija, lo cuentas de una forma que parece un accidente. Pero qué mala suerte tuviste y no. Pero además, que yo sé que Arturo te engañó muchas otras veces, pero seguiremos siendo las mejores amigas, ¿verdad? Hombre, claro que sí, porque no, total. Por solo una vez lloviendo, fue un trágico accidente, ¿no? Claro. Y además, a ninguno de los dos se nos ocurrió volver a hacerlo, ¿eh? Tú te quedaste embarazada y yo me casé por tercera vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿No? Ay, Emi, no hagas una tragedia, por Dios. Son cosas que ocurren. Anécdotas, ¿no? ¿Y qué? ¿Dice que me engañó otra muchas más veces? ¿Con quién de otra mi mejor amiga? ¿Que me cita, maldita, Melita? Y yo qué Habla, sé, habla. y yo qué sé, que no sé, que ya está. Que lo dejes, hombre. Eres joven, mona, guapa, tienes una hija ya criada. Casa viva al padre, no para de sufrir accidente. Emi, tienes por delante una vida maravillosa. ¿Sí? Disfruta, de verdad. ¿Tú crees? ¿Y dónde está esa vida? Emi, lo siento, de veras. ¿Estás bien? Uy, de lo mejor. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo no voy a ningún sitio, me quedo aquí contigo, me tomo unos cubatitos, vemos No, una peli. no, puedes irte. Que te están esperando. Sí, pero bueno. Que lo importante para ti es pasártelo de miedo esta tarde. Habitación 825, Capicúa Moderno. Adiós, Emi. Esta es tu casa y puedes hacer lo que más te convenga. No sé. Pues de momento voy a beber un poco de más de cama. Porque soy una señora. 17 años, evaporados, convertidos en uno.
Bueno, solo 15, porque de los otros tuvieron la culpa los linfocitos y la azúcar en la sangre, las cosas como son. 15 años hablando solo con un recuerdo. Arturo Vidalía, no puedo olvidarte. Arturo, esta mañana se me ha insinuado un hombre y lo he mandado a hacer puñetas. No me verá que te pido un huevo a acostarme con él. Las cosas que estoy diciendo, si me parezco a mi hija. Perdona, Arturo, ya estoy otra vez contigo. Jamás podré soportar los besos y las caricias de otro hombre, ni esa mirada repulsiva que pone cuando nos mira. Porque esta naga. Si me estoy invitando yo solo, o a lo mejor que sí puedo. ¿Qué te apuesta que puedo, Arturo, soportar los besos y las caricias de otro hombre? Farsante, embustero. Si supieras cómo sufro en estos momentos, perdón un momento, Arturo, pero te tengo tanto asco que creo que voy a vomitar. Creí que no llegaría nunca. 12 pisos. Berta. Doña Berta. Que no se me olvide nada. Primero colocar ramo de flores. Segundo, amortiguar luces. ¿Dónde estarán las luces? Sí, yo creo que ya está bien así. Pero es encender la vela. Lo de la vela subrayado, importantísimo. Beber cava, esto no viene, pero me va a hacer falta, ¿eh? Cuatro, poner música. Me pone mal. Qué susto me ha dado, pero usted no se asuste, no se asuste. Todo lo contrario. ¿Usted se siente demasiado defraudado? No está sorprendida. A mí ya les pasa mis horas de vuelo. ¿Una copita de cava para empezar? Gracias, ya me he tomado un sorbito. Es que el ascensor está parado entre dos plantas y he tenido que subir andando 12 pisos. Y vengo roto. Y además, como sufro de calambres, ¿lo ve? Calambre, es incómodo, ¿no? No lo sabe usted bien.
Un martirio. Pues la verdad que yo lo imaginaba usted más fuerte, vamos, más tío. En fin, diferente. Yo, en cambio, me imaginaba usted más o menos como es. Creo que le debo una explicación y una disculpa. Yo también. Mi amiga Berta ha tenido que salir. Un compromiso ineludible. Y como somos tan amigas, que no se puede imaginar lo amigas que somos, vamos, más que uña y carne, pues me pidió que lo operara y me pidiera disculpas. ¿Usted no es Berta? Pues no se ha dado cuenta hasta ahora. Yo no conozco a Berta. ¿Cómo? ¿Que no me lo sabes? ¿Entonces quién es usted? ¿Quién es usted? Cálmese. Que no se me acerque, que grito es. No se me acerque. Pero si yo soy inofensivo, no me ve. Yo vengo de parte de don Andrés. Él me dio la llave de esta casa. ¿Dónde la habré puesto? Sí, Ah, ya, don Andrés, sí, el dentista. sí, mi primo. Pues sí. Él tenía una cita aquí a las 9, pero le surgió un imprevisto, vamos, que ni telefonear pudo. Y me pidió que me diera un salto hasta aquí. Menudo salto, 2 segundos. Luego me dijo que me comprara un ramo de flores y que me pusiera a sus pies. Bueno, a los pies de la señorita Berta, claro. Berta ya no es señorita. Y yo creo recordar que tampoco, así que no nos confundamos. No he querido molestarla, ¿sabes? Resumiendo, usted no es el dentista. Y tampoco tiene aspecto de llevar un lingote de oro en el bolsillo. No, tampoco. Pero es que ahora es costumbre llevar eso. Ya me chocaba a mí que usted fuera quien yo creía que era. Porque estaba decidida a eso, lo aseguro, totalmente decidida. ¿Decidida qué? Da igual. Bueno, no, da igual. Porque de equivocaciones como estas puede cambiar la vida de una persona. Porque ¿qué hubiera sido de mi vida si me hubiera sido así? Poquilla cosa hubiera sido de mi vida. Bueno, Si usted, en vez de ser usted, hubiese sido la señorita, perdón, doña Berta, pues a lo mejor mi vida también hubiera cambiado. no crea. Para usted el hombre estos episodios son como fumarse un cigarrillo, pero para una mujer como yo, y decidida como estaba, se lo aseguro, estaba decidida. Ya me lo ha dicho antes, lo que no sé todavía es a qué. Porque estoy furiosa, frustrada, y porque hace tan solo unos momentos que acabo de romper con mi marido. Cuánto lo lamento, ¿eh? Aunque espero que no sea una ruptura definitiva, ¿eh? Definitiva es poco, lo acabo de enterrar por segunda vez. Simbólicamente, supongo, ¿no? No. Pollo, cadáver y vos al final. Bueno, si la primera no ha sido suficiente, ha hecho muy bien en volverlo a enterrar, ¿eh? Hoy en día todas las precauciones que se tomen son pocas, ¿eh? Yo cuando murió mi mujer lo enterré una sola vez. Claro que mi pueblo no es costumbre de enterrar al mismo muerto 2 veces. Bueno, Pero en fin, a mí me resultó muy duro, ¿sabes? encienda la luz ya porque ya no viene a cuento esta penumbra. Desde luego. Así que... ¿Primito ver dentista? Sí, señora, por parte de madre. ¿Para qué se preocupaba antes de suplantar energitas galantes? Era habilitado de clases pasivas. ¡Qué pena, ¿no? Pero bueno, yo me prejubilé con arreglo al Real Decreto del 2004. De modo que ahora soy un simple turista nostálgico que recorre el penúltimo tramo de su vida. Bueno, quizá el último, si tengo que subir otra escalera como esta. Mi perfil bueno es el izquierdo, ¿a que sí? Si usted lo dice, aún no lo hemos presentado. Mi nombre es Emilia, pero mis amigos me llaman Emi. Mucho gusto. El gusto es mío. Pedro Rodríguez. Confío en que este equívoco nocturno tan sumamente divertido y aparentemente frívolo será el comienzo de una encantadora amistad. Único, pero qué frase tan hermosa más arriba que sí. Sí. A mí también me gustaría, pero ahora si me permite voy a descansar todavía un poquito y luego me marcho, ¿sabes? Irse, pero si acabas de llegar no te puedes dar el tiro tan pronto. Sí, que
usted está mucho mejor sola. Yo al menos estoy más tranquilo marchando. Me parece que no voy a descansar siquiera y me voy a dar el piro, como usted dice. Usted no se mueve de aquí. Vino con una misión en concreto, ¿no? O debe cumplirla. Pero si ya lo he hecho, mire. Yo como tengo mala memoria me lo anoto todo. Primero, colocar ramos de flores. Segundo, amortiguar luces. 3, encender vela. 4, poner música. 5, pedir disculpas. Solo faltan 2 cosillas que nada, sin importancia. Lo fundamental está cumplido. Pues, ¿cuáles son esas cosillas sin importancia? Nada serio, bagatela. Pero como mi primo no ha podido venir y doña Berta tampoco está, yo me marcho. Mire, señora, encantado de haberla conocido. Y más sentido pésame por el doble fallecimiento de su esposa. Se lo pase muy bien. Pues eso es lo que quiero, pasarlo bien, disfrutar de la vida. Pero ¿cómo? No sé, yo tampoco estoy muy enterado. Las cosas han cambiado tanto que yo ya no... Quiero reír, ser optimista, tener ilusiones. Ilusiones. Aunque sea una pequeñita, pero que me ayude a seguir adelante, es que es mucho pedir. Y con los tiempos que corren, sí. Mire, yo cada día me vuelvo más pesimista. Cuando oigo a la ministra de Trabajo decir que va a arreglar el paro con la ayuda de la Virgen de Rocío, y dice que me va a arreglar la pensión que me la va a subir, ya empiezo a calcular cuánto me va a quitar. Y reírme, ya no me río ni con las películas de los hermanos Marx, ¿sabes? Quiero que me leas esas 2 cositas que faltan por ahí. Y luego me dejará que me vaya. Depende. No lo voy a retener aquí por la puerta, así que lea. Punto 6. Cenarse y se tercia. Pues sí, se puede terciar fácilmente, porque como verás, todo está preparado. Tenemos pastel de seta y pollo al horno. Yo que la seta por la noche es muy fuerte. Solo nos queda el punto 7. Bueno, es que el punto 7 era un punto muy concreto, era, ¿cómo le diría yo? Así, que hubiera dependido de las fluctuaciones ambientales. Ya, déjeme adivinar. El punto 7 y último es lo que Dios quiera. Sí, oiga, ¿y cómo lo ha salido? Porque yo también soy cristiana, pero no no de la extrasigencia de la que nunca van a misa. Pero ya conoce el refrán. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir? Hombre, porque hay que ayudarle un poquito, no quedarse con esa cara de sonámbulo y la pierna junta. Oiga, ¿usted estaría dispuesto, en el caso de que Dios quisiera, que por qué no iba a querer en su infinita bondad, de acatar sus designios más inescrutables? Aunque lo veo tan pachucho. Bueno, no se deje usted engañar por las apariencias, ¿eh? Ah, ¿no? No, señora. Eso que tiene usted en la mente, puedo hacerlo yo todavía tranquilamente 2 veces seguidas. Sí, señora, sí. Una en primavera y otra en otoño. Pero sin prisa, ¿eh? Con mucha calma, ¿eh? Muy tranquilo, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Quizá esta noche trae de reserva un poquito de la primavera última? Francamente no. Lo gasté el día de la muerte de mi mujer y de mi cumpleaños, ¿sabes? ¡Oh, qué coincidencia tan afortunada! Sí. ¿Usted es viudo? Sí, desde hace 10 años. Ay, yo soy más veterana, llevo 15. Pues no nos representa. Hoy precisamente se cumple el 15º aniversario. 15 años ya desde que Arturo me dijo adiós, Semi. Y yo le contesté, hasta muy pronto, Arturo, pero ya ves. Sí, iba para un día y otro, y los que se quedan aquí se la van apañando, ¿verdad? Claro. Esta mañana, antes de enterarme de lo que me enteré por la tarde, le volví a llevar un ramito de azalea, que le gustaban mucho. Y le volví a decir, hasta muy pronto, Arturo. Y ya lo ves. Ya se lo debe para Es usted muy gracioso. no puede mandarlo en WhatsApp. Para decirle que se va a seguir retrasando. Lo sumó. Y luego le dijo que se lo había pensado mejor y lo volvió a enterrar. Oiga,
Le advierto que si le doy una bofetada a su primo dentista, va a tener mucho trabajo. Disculpe, señora. Siéntese. Sepa que el entierro de esta tarde ha sido meramente simbólico. Así que ha caído usted, como yo puedo decir. No, señora, no he caído, he trepado. ¿De veras no quiere una copita de cava? Bueno, por no desayunar, pero bueno, medio dedito, ¿eh? ¿Y usted recuerda mucho a su esposa? Pues sí, mire, aunque no quisiera, porque da la casualidad que ella murió el día 28 de mayo, el día de mi cumpleaños, ¿sabes? ¡Qué coincidencia tan afortunada, Chichi! ¿Afortunada por qué? Porque así con un poquito, haga el aniversario, te queda de reserva un poquito único para el Chichi. Sí, que es verdad, sí. Pues no había caído, ¿no? ¡Qué fresquito! Y como chisporrea en la cabeza. A mí el cama me produce flaco. Pero París, bien valorada, ¿no cree? ¿París? Es una figura retórica. París, la felicidad, el glamour, el amor. Dígame la verdad. Ante el acontecimiento inminente que se nos viene de encima, debemos de ser absolutamente sinceros. Que se nos viene encima. Oiga, le importa que me sienta allí y usted empiece lo que quiera, que yo la sigo desde aquí, ¿eh? Cuando mi amiga Berta tuvo que salir antes de que llegara su primo dentista, me pidió, bueno, me insinuó más bien, que apagara la luz, que pusiera música y que tendríamos una velada sin cortapisas. Sí. Al principio me apunté. Me dejé escandalizada. Una aventura con un desconocido. ¡Qué repugnante! Luego me entró la curiosidad. ¿Y si en vez de ser repugnante fuera excitante? Y aquí me tiene, dispuesta a lo que sea. Por mí sacamos el pollo del horno y empezamos cuando quiera. Señora, yo confesión por confesión, le diré que cuando mi primo me pidió que viniera, yo me negué. Y eso que está en plena temporada de otoño. Pero bueno, luego me habló tanto de Berta, de lo simpática que era Berta, de lo guapísima que era Berta, de lo bien que apaga la vida Berta, que me dije, total, no pierdo nada conmigo. No sabía lo de la ascensión. Aquí estoy, ¿sabes? Pero resulta que ni usted se dentista ni yo soy dentista. Que los dos somos viudos. Usted más que yo, ¿eh? Y que somos dos seres solitarios falta de cariño. Eso, claro. Y que tenemos un magnífico pollo en el horno y botella y media de cava. ¿Qué le sugiere todo esto? Mire usted, esto me sugiere que si esto me hubiera ocurrido un poquitín antes, bueno, unos 40 años antes, ahora mismo estaría dando saltos de alegría, ¿sabes? ¿Y ahora por qué no? Esto es cosas para los caballos. Además es que... Por favor, quédese esta noche. Necesito compañía. Y cree que estoy enamorada. A mí también me gustaría, pero es que... Por favor. Bueno, ¿por qué no? Podemos intentarlo. No, la gracia después. Si quedo bien, Pues no hablemos más. Sí, ¿por qué vamos a hacer planes, verdad? No hagamos planes, exactamente. Voy a rebajar un poco la luz. Ella necesita primero la escalera y ahora ¿Me parece bien? que cuanto peor me vea mejor. Ahora voy a poner un poquito de música. ¿Qué?
todavía no. Nos acabamos de conocer. Hemos sentido enseguida una descarga eléctrica. No sé, y vamos a cenar juntos. Un poquito, un burlito de pollo y ya está. Sabremos que todo puede ocurrir en cualquier momento. Mire, señora, de eso francamente no estoy tan segura. Y luego, pues, ¿qué diablo? La noche es joven. Por fin he soltado esta frase tan justa. Pero Ana, tenía que hacerlo alguna vez. Pues ya la he hecho, si se conforma con eso. Esta es de las que no se conforman con nada. Y repito, la noche es joven. Y en el transcurso de la noche saltará la chispa y brotará la llama. Entonces, ¿qué? Que sea lo que Dios quiera. ¡Qué buena creyente! ¿Sabes que canta muy bien, pero que muy bien, muy bien, muy bien? Lo sé, pero tú sin embargo desafinas el desarrollo. Quiero, pero no llego, ¿sabes? Te había dicho que mi nieto está en un conjunto musical. Los Desatapados Arnosos se llama. No me había dicho que tenías escuela. Mira, tiene 15 años y madura. Cuando me ve me dice, ¿qué pasa, viejo? Pan y me arrima un palmetazo a la espalda que me dobla, ¿sabes? Él es un cariñoso el niño. ¿Sabes? Yo podría ser abuela, pero no lo soy. Mi hija es un capay de la rama necrótica. Ya. El tío es mod, de la vertiente Red Skin. Pero ¿cómo se van a comparar estas canciones de ahora con las de nuestro tiempo? ¿Tú te acuerdas de aquella que decía? Mujer, ¿puedes tú con Dios hablar? Pregúntale si yo alguna vez. Ay, no sigas, que me emociono. ¿Algún recuerdo especial? Ay, sí, uno muy bien. 19 años tenía yo aquella noche bailando esa canción. Si me ve la pista, llevaba un vestido azul, una Biblia hecho por mi madre, un lazo en el pelo fusilísimo y unos zapatos de salto que me hacían daño. Ah, pero era más feliz. Yo me dejaba abrazar y él me dijo, creo que me estoy enamorando de ti. Ah, yo fui mucho más agresivo y más atrevido. Yo le dije, chiquilla, estoy loco por ti. Oh. Dice así, chaqué los dedos y ya está, vamos, tipo pues sí estoy, ¿sabes? Recuerdo que él me susurró, me gustaría besarte. Y yo le susurré, ni se te ocurra, Arturo. Pero como él era tan educado, porque había estudiado en los jesuitas, no lo volví a intentar. Hasta que ya al final de esta canción, cuando dice, si tu boca no me quiere ya besar, yo le mandé una grita, le dije, con la fue mi primer beso. Se me escapó un zapato de la emoción. ¿Y sabe lo que yo le susurré después? No, ni idea. Pues le susurré, ay, Arturo. Y 2 meses después de que el beso nos casamos. Ah, bueno, yo tardé un poco más, 3 meses, hasta que gané las oposiciones. Pero bueno, no hablemos del pasado cuando el presente es tan prometedor. Ah, sí. Es mi primera cita de café con un hombre desde que soy viuda, ¿eh? En serio, nunca has tenido antes. En el buen sentido, en plan fino. Ni en plan fino ni en el otro. Mi hija dice que soy tonta. Mi amiga Berta también. La de la manicura, la peluquera, vamos, ninguna comprende el por qué yo no puedo estar con otro hombre. Bueno, es que eso ya no se lleva, eso no es propio de la beautiful people. Lo sé. La lealtad entre los vivos ha muerto. Así que imagínate con un muerto, pobrecillo, vale. Pues mi Arturo murió en casa como Dios manda.
con un médico tomándole el pulso, un cura, y yo diciéndole, Arturo, no te vayas. Pero como le gustaba llevarme la contraria, pues Ay, es que a mí también fue muy duro, ¿sabes? Al principio todo era diferente, porque no sabía poner la lavadora, ni el lavavajillas, no encontraba las cosas de la casa. Y el silencio de la casa me abrumaba. Sobre todo por las noches, cuando me despertaba y no oía sus ronquidos. mi Arturo roncaba también. ¿En serio? Sí. Cuando vivía me enfurecía porque no me dejaba dormir. Y cuando murió, pues me empezaba angustiada porque no le escuchaba. Mi mujer era muy versátil. La mía roncaba y silbaba al mismo tiempo. Hacía... Yo la hacía... Se callaba, ¿sabes? Yo cuando enviudé me quedé tan vacía que pensé, seguiré viviendo por mi hija, pero la vida ya no tiene ningún sentido para mí. Ya lo ves. Sí, es que fue muy duro. Yo cuando mi mujer también, cuando ella se murió, yo también, vamos, que creí que me moría. Mira, al principio le llevaba crisantemos todos los días, ¿sabes? Luego cada semana, luego cada mes, luego ya fue pasando el tiempo, ¿sabes? Y piensas, ¿tú qué lata tanto crisantemo, no? Sí, pero uno no te va animando a la primavera, ¿sabes? Pero escaparates con las maniquíes minifaldas y empiezas a notar tu interior como una cosilla, ¿sabes? ¿Qué piensas? ¿Por qué vamos a cortar un trocito a ver qué pasa, no? Y es que uno ha sido tan hombre, ¿sabes? Y eso es tan ameno y ocupa tanto tiempo, ¿sabes? Que eso es... Pero, ¿en pasivo o en activo? Fíjate, yo un mes antes empiezo tomando Vital Force para ponerme en forma, ¿sabes? Y luego, después del acontecimiento, estoy un mes tomando Jalea Real para recuperar. Poco para ti esto, no sé cómo cargarla. Me está entrando una curiosidad. ¿Qué curiosidad le está entrando? ¿Nos cambiamos al sofá? Ah, sí, buena idea, sí, buena idea. ¿Qué? Vamos entrando en calor, ¿verdad? Sí, poco a poco, sí, poco a poco, sí. Espera. Que voy a rebajar la luz. Y después apagaré la vela. Que como me acuerde de todo el proceso, ya verás tú. ¿Qué busca? No sé qué. ¿Tú has probado alguna vez el Vital, el halcón PP más E? Ah, pues no, porque como hace 17 años no he tenido ningún evento, no tengo que sobreponerme a este tipo de catástrofes. Es un producto muy eficaz, ¿sabes? Pues eso, pero Sí, y además lo venden en farmacias, ¿sabes? como yo cuando busco en la farmacia todos son mercería, y cuando busco en la mercería todos son farmacias. ¿Qué? ¿No se te habrá olvidado la ampollita? No sé, me temo que sí, ¿sabes? Nada, pues se te podría haber olvidado la cartera, las llaves. Ya, pues mira, Esto como si a mercenario se le olvida la metralleta. pues fíjate, pues yo juraría que lo tenía en la mano antes de salir de casa, pero no la he cogido, ¿no? Lo debo haber dejado en un mueble que tengo en el recibidor, debajo de un crucifijo antiguo que tengo, ¿sabes? O sea que eso... Nada, que tú no dejes nada al azar. Y encima le hace la ofrenda de la ampollita a la lujísima, para que surta efecto, ¿no? Bueno, no pensaba, que si me pongo nervioso, peor. Uy, pero ¿qué va? Si yo no estoy enfadada, si yo soy una mujer muy sufridora, de veras. Eso es lo mejor no pensar, ¿eh? Como si tal cosa, a ver qué pasa, a ver qué... Pues es que yo pensaba, después de 17 años ya no se me va de la cabeza. Además que no es tan importante, no es fundamental, es simplemente por precaución, ¿sabes? Bueno, por eso me llena de esperanza. Todo va perfectamente, ¿no? Sí. Ese sí me llena de incertidumbre. Es que contigo no sé qué me pasa, me siento como cohibido, ¿sabes? ¿Pero por qué? Si yo estoy en muy buena disposición, de veras. Ya, pero es que algo me frena, ¿sabes? Algo me frena. ¿El qué? ¿Tenés que quitarte el cinturón y los tirantes? Algo me dice, no corras, no te precipites. Pues nada,
gente. Es la responsabilidad. La responsabilidad. Me enfrento a tu debut desde que te enganché. Olvídalo. Mi marido me tenía muy bien acostumbrada al fracaso y a la abstenencia. Si yo te contaba. No. Esto es falta de interés. Yo tengo que contártelo, pues si no pone un poquito más interés. Vale, pues ya que te calles te lo cuento, siéntate. Mira, una vez nos fuimos a Gandía en Semana Santa. Empezamos a hacer el amor el miércoles de ceniza. Y el Viernes Santo no habíamos acabado. Porque no habíamos empezado. Le entraron los sudores, la amenaza del coma diabético. Te aseguro que lo tuyo, la de lo ver, es de risa. Es que yo soy un chaval de 70 años. Esa es la edad que tengo ya, 70 años, ¿sabes? Pues no lo aparenta. Pero bueno, que a pesar de todo, yo quería mucho a mi marido. Él se había acostumbrado a mis virtudes y yo a sus defectos. Nos soportábamos con mucho cariño. Es lo que tienen los matrimonios, ¿eh? Que cuando uno se acostumbra a los defectos del otro, va y se muere. Mi mujer no era guapa, era fea. Bastante fea. Pero mira, en cambio teníamos más genio. Me gustaba todo. ¿Vives solo? No, tengo un gato. Es más cariñoso. Mira como una araña, mira. Yo vivo a rachas con mi hija. Se va, viene, llega y me dice: oh tía, he conocido a un tío que me gusta un montón. No sé si acostarme o tener una cita con él. Yo digo, pues qué diferencia hay. Oh tía, que antigua, una cosa es una relación de un mes y otra cosa es un latigazo para hoy, nada más. ¿O no, tía? Mira, en mi tiempo no tirábamos nada de una mujer, ¿eh? La aprovechábamos a fondo. ¡Qué gracioso eres! Pues ya verás cuando empiezan los calambres. ¡Qué sonrisa más bonita tienes! Ya me lo han dicho, ¿sabes? ¿Y qué dientes, tío, son tuyos? Totalmente mío. Me los puso mis primos y los padres. Ay, la juventud. Qué lástima me dan los jóvenes. Tan fuertes, tan optimistas, tan... Pero a veces son tan vulnerables como nosotros. Sí. A veces vislumbro una desesperación en los ojos de mi hija. Vino un día a casa para decirme que estaba embarazada. Y yo quería que tuviera el hijo. Pero ella va y me dice: oh, tía, ni que te lo fuera a llevar a la feria para montarlo en los caballitos. O sea que se fue y volvió demacrada. Por eso sé que no podré ser abuela. Bueno, Emi, las cosas son como son, hija, y a nuestra edad ya no lo podemos arreglar, ¿sabes? ¿Y sabe qué pensé? Pues que el mundo no es una verbena. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero qué bonito vivir. Y a mí me gusta. Y a mí también, ¿sabes? Mira, yo a veces, cuando estoy en mi casa, tranquilamente, ¿sabes? Con mi batín, mis zapatillas, el gato en las rodillas, y la casa, puro silencio, pienso: qué feliz soy, qué tranquilo estoy, y me dan unas ganas de llorar. ¿Puedes vivir? Sí, sé lo que es eso. ¿Sabes una cosa? Que me siento muy cómoda a tu lado. Y espera, que ahora sí que voy a apagar la luz. Y después te apagaré la luz. ¡Hombre, lo de la vela! Me acuerde de todo el proceso, ya verás tú lo que es bueno. Hombre, mi primo me habló tanto de lo de la velita que ganas tengo de saber de qué va lo de la vela, hombre. Espera, que voy a poner un poco de música. Ah, muy bien, muy bien. La vela es pequeñita, pero me imagino que te la puedes arreglar.
resulta efecto se necesita una en condiciones. Ya. Pero bueno, me apañaré con el cariño. Primero tengo que mirarte muy fijamente al ojo. ¡Emi! Nada, que no puedo. Me moriré con el cartelito de despreocupada en la frente. El corazón se ve más aburrida que una tortuga. Tu corazón no podrá nunca sacarse, nunca se podrá sacar. De eso estoy totalmente convencido. Pero tú no habías venido con la intención de tener una aventura. Bueno, más bien con la esperanza de tenerla, ¿sabes? Pero es que a mi edad ya no se puede tener unos propósitos muy firmes, ¿sabes? Ya que... Por favor, por lo que más quieras. Cógeme en brazos y llévame a la alcoba. ¡Que te coja el brazo! Bueno, Disculpa. pero ¿no será mejor que tú vayas adelante que yo te sigo, que yo no conozco la casa? De una manera odiosa, he bebido demasiado. No, el que se está comportando de una manera indecente soy yo, vamos. He dicho que soy el no admito discusión. Bueno, sí, soy yo. eres tú también, eres tú. Pero anda que tú también te las traes. Fanfarroneando con tus cupones. Y 2 años nada menos, será lo que siento, ¿no? Emi, es que esta noche yo he sentido miedo, hija. Hombre, yo tengo la disculpa de que soy una viuda virgen, como quien dice. Ya. Estaba furiosa contra mi marido. Y tenía la necesidad de una venganza que fuera por muerte. Por el primero que llegara. Y mira por dónde apareces tú. Mira, Emi, eres muy agradable, muy atractiva. Pero a mí me gustaría que esto fuese un latigazo de evasión para el body y ya está. A mí me gustaría que, mira, que nos conociéramos mejor, que nos habláramos más y nos hiciéramos amigos y luego más adelante, cuando pase un tiempo, ¿sabes? Ya. Pero ¿tú te crees que nosotros estamos para noviazgos largos? Bueno, y después de esta noche que otra vez la soledad, cada uno por su lado. Tú tienes tu gato y yo tengo a mi hija, ella también araña. Además es que, ¿Había otra cosa? sí, que aparte de haberme olvidado la ampollita de Complex de Masé, me he olvidado también del CD. Ah, claro, pero qué tonta. Necesita un CD para seguir las instrucciones, ¿no? No, para la música. Ah, bueno, pues Las instrucciones las recuerdo perfectamente. sea por eso no te preocupes, que aquí tenemos música, tenemos boleros, clásicos, tenemos de todo. No creo que tenga la que yo necesito. Mira, ¿me prometes no reírte? Bueno, te prometo no llorar, que ya es mucho. Pues mira, hace exactamente 55 años. Ya es como quien dice. Sí, yo tenía 15 años y me enamoré perdidamente de Gigi Rodin, una actriz de Hollywood, ¿sabes? A mí quien me gustaba mucho era Gary Cooper, aunque era tan alto y yo más bien bajita. Ya. Bueno, pues mira, yo cuando la vi bailar el Cheto Check con su vestido de plumas tan romántica, flotaba. Me sentía el rey del universo. Vamos, que te desparramaba. Mira, y esa música es la que me ha acompañado toda la vida, esa es la que me estimula a mí psicológica o sexualmente. Anda, que tú estás para una prisa. En fin, ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor en el próximo eclipse de luna. Bueno, te agradezco que no te hayas reído, ¿sabes? Claro que todo esto no ha sido muy divertido. Ya. En fin, será mejor que me vaya. Con lo sencillo que todo el mundo dice que es. Y resulta que cuando yo me decido hace falta una tecnología casi inasequible. Antes me dijo usted que me encontraba tan atractiva. Muy atractiva, Emi, muy No me llame usted Emi, ¿qué confianza son estas? ¿Nos acabamos de conocer? Pues aquí me tienes, un pelucón, soy sin nada. También, pues entonces, Ah, que cambio mucho. No, al contrario. Y sigo mi amiga Alerta, que una vez tuvo un encuentro sexual con mi marido, estaba así, estaba lloviendo, tropezaron y cayeron al sofá, y claro, como estaba lloviendo, ¿qué iban a hacer? Por lo que quiero. El vestido le sienta muy bien. Y si me quito el maquillaje, no lo quiere usted saber. Parezco una pureta, como dice mi
hija sobrina. Así que he tenido mucho gusto de conocerlo, señor mío. Ponga la llave del departamento sobre la mesa y que usted lo pase muy bien. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Un sol me acaricia, quiero verte más. Regálame tu estrella, que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi Eli, pasa, te estaba esperando. Hola, De nada, ¿qué día no vendrías? ¿qué? ¿Vas de viaje? ¿Cómo así? Ay, sí. ¿Qué llueve? Un poco, ya hace frío, la típica tarde de otoño. Oh, me encantan las tardes de otoño. Permanecer acostada al lado de un hombre, acariciándonos, escuchando la lluvia golpear los cristales. ¿Y en primavera no te gusta? También permanecer acostada al lado de otro hombre, escuchando el borboteo de los pájaros. ¿Estás mejor? Sí. ¿Qué? ¿Te vas por mucho tiempo? No, un fin de semana relámpago a París para resarcir al odontólogo. El plantón del otro día. Bueno, él también te dio plantón. También me va a resolver. Y ya que estoy ahí, ¿por qué no desaplicas? Para ver al ginecólogo. ¿Cómo lo sabes, Ay, estoy nerviosa, llevaré a los siguientes el pasaporte. Oye, ya que estoy ahí, ¿por qué no doy un salto a Viena? ¿Y qué especialista te espera allí? Cirugías plásticas. Porque de aquí a unos años quiero decir que tengo unos 10 menos. ¿Qué me fastidia? Tengo que mejores amigos. ¿Qué? Que no, excepto tú. Ay, Dios mío. Berta, eres increíble. Venga, dime, ¿con cuántos hombres has acostado? Pues la verdad es que no llevo la cuenta. Pero el otro día empecé a contar y voy por la letra G. Hay un montón de guerras así de carreras. Nunca he conocido a una mujer tan aficionada como tú. Aficionada, entusiasta, incondicional. Imagínate que sería el mundo sin un poquito de sexo. Pero es que no te cansas nunca. Bueno, a veces 20 minutos, pero enseguida me repongo. Pero bueno, ven aquí, ven.
ya te he dicho que vinieras porque no me puedo ir con esta zozobra. ¿Qué zozobra? Pues que no me has contado nada, no sé cómo fue el otro día, fue bien, regular, mal, pésimo, no sé. No me gusta a mí hablar de esas cosas. Ni siquiera conmigo. Estabas en mi casa. Cuando vi la alcoba se encontraba impecable. La cocina limpísima. Ni siquiera sé si utilizasteis la cama o no. La utilizamos. Estábamos en tu casa y te he pedido disculpas por ello. Pero es que no pasa nada. Pasa que no estoy muy seguro de que la utilizaras. ¿Y por qué te iba a mentir? Pues por decoro, ¿eh? ¿Eres tan tímida? Te lo repito, Berta. Utilizamos la cama, cambié la sábana y la volví a hacer. Pues hija, si yo fuera tan escrupulosa, acabaría rendida. Pero dime, ¿cómo utilizaste la cama? ¿Como simple área de descanso? ¿O como debe ser, a punta abierta? Te lo repito, Berta. Lo que ocurrió en esa habitación solo lo sabrá él y yo. ¡Uy, qué ojitos me pones, eh! Eso me hace pensar que yo un cohete al cielo. Claro que también noto un poco de melancolía con una hoja de otoño cayendo. Ay, sí. La otra tarde vi llover, dije correr y no estabas tú. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué dijiste? ¿No quiero volver a ver? Pues nada, lo normal. A ver, cariño. Lo normal en mí equivale a magnífico, pero en ti, desesperada, necesitada y asustada, puede ser algo por los siglos. ¿Me has conseguido su teléfono? Que no, que he hablado con el primo, ¿verdad? Pero me ha dicho que no se da ninguna pistica porque pueda utilizarlo. Está 5 días en salir de su casa. Ni siquiera sale a comprar. ¿Tendrá leche y huevos suficiente? ¿Eso es una austeridad o posibles alimentos? Berta, tengo que encontrarlo. No conozco ni su dirección ni su teléfono. Es vital para mí. Ay, nena, lo primero ya lo has conseguido. Ay, sí. Y chicos, me damos la maleta. Cuéntame. No puedo. Es imposible estas cosas, no me gusta ni hablar de estas cosas. Pero ni siquiera es posible entender nada. Que no puedo. No. Yo sé que me lo vas a acabar contando, pero ayúdame a llevar las maletas al vestido. No te voy a contar nada. Que sí, que sí. Que no puedo, que no. ¿En serio? ¿Eso te hizo? Sí. ¿De verdad? Y sin preguntar. Oye, así con una plomina de vergüenza. Uy. Ay, nena, me encantan los hombres así. Y a mí, a mí. Ay, Dios mío. ¿Qué dices? No, imposible. No te cuento nada. Que no quiero. Ay, nena, hacía tiempo que no me veía tanto, de verdad. ¿Te apagaste la vela como te enseñé? ¿Qué va? Si no me dio tiempo. Ay, me hubiese encantado meterme un agujerito, seguro que estaba asustadísima. Bueno, al principio un poco, pero me desasusté enseguida. Y que fue una noche. ¿De repetir? No, espero que se repita. Y yo, nena, porque te lo mereces, de verdad. Uy, nena, que es muy tarde. Voy a coger aquí. Venga, vienen a buscar las maletas, ¿me van a hacer un favor? Si puedo. Ay, siempre que me voy de viaje, tengo que haberme dejado pues, sí, la ventana abierta, la luz encendida, todas esas cosas, ¿sabes? ¿Podrás echarle un vistacito? Pero ahora, ¿verdad? Sí. Gracias, cariño, no marcas muy bien. Vale, está bien, lo haré. ¿Oyes? Ya están ahí. Esperen un momentito que enseguida voy. Venga, toma las llaves. Amy. Amy, cariño. Las llaves
Sí, ¿no? Porque es usted como un volcán, una locomotora. Ay, sobre todo, no se olvide de rugir, porque eso la lleva por las nubes, la dejó. Rugir. Ay, que le pone esa carita de tonto. No de los peores. Ay, bueno, yo me voy. Usted va a estar con ella y la va a cuidar. Y como le haga algo, la tendrá que ver conmigo. ¡Emi, te espera abajo! ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ayer, como quien dice, era verano y hoy el crudo invierno se nos echa encima. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Estupendamente. Bueno, tirando a resfriar. Bueno, con 10 más. Desde la otra noche fatal, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque ocurrieron muchas peripecias, ¿sabes? Por lo metiste el teléfono de alguien. He conocido a tu amiga, el fantasma de la ópera. ¿Esta la que dice tu marido? Sí. Pues tu marido debería estar chiflado, ¿eh? Porque tú eres 50 veces más atractiva que ella. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué pasó? Pues nada, hija, ya te lo he dicho, no ocurrieron ninguna cosa, ¿no? Como yo también tengo mucha prisa, y las prisas son las prisas, las prisas, y vamos corriendo, ¿sabes? Esta me está esperando abajo. Yo no puedo entretenerme medio un segundo, porque nos despierta. Ya, es que yo tampoco puedo tener que me están también esperando, ¿sabes? Sí, andamos todos siempre con tanta prisa, Sí, ¿verdad? sí, de un lado para otro, sí, sin dejar, sin mayo, sí. ¿Y qué? Ay, ¿Y tu gato? enfadado. Mira, hoy al mediodía me ha arañado cuando he ido a ponerle de comer, porque como he querido caparlo. ¿Y se han enfadado por eso? Bueno, no solo por eso, es que el año pasado para esta fecha ya estábamos en Marbella y se lo pasó en grande, ¿sabes? Porque la cunida por firma le prestó una gata blanca, ¿sabes? Una gata siamesa, blanca, preciosa. Estaba destinado para un gato de la casa de Alba, pero ese sí que es raro, lo habían capado. Mi gato, a pesar de ser tejadero, lo aceptó única. Me han dicho que es una mujer muy demócrata. Sí, y además es rubia, ¿sabes? Sí, una historia muy emotiva. ¿Quieres una copita de algo? Tengo mucha prisa, pues si quieres una copita de algo. Yo también. No. No, es que yo tengo mucha prisa, no me puedo entretener. Ponme una chiquita de Oporto. ¿Y tu hija? No sé. Hace 3 días llegó y dice, dame algo de pasta, tía. Y se fue. ¿A dónde? Se fue al Teneré con 2 amigas. Yo pensaba que el Teneré era una más, pero no. Es un desierto que hay en África. Se fue y no sé cuándo volverá. ¿Y qué va a hacer con esa chorba? ¿Repoblar el desierto? Chorba significa amiga. Ha ido al Teneré con 2 amigas. Ah, ya. Ah, pues yo creí que una chorba era una perdí o una chorba de tipo rojo. No. Equivale a jai, garchivo, culadrona. O sea, el lenguaje conservador o vencita muchacha. Vale. Es que es tan rico nuestro idioma, ¿verdad, hija? Sí, por lo visto ha salido en misión cultural para iniciar a la tribu de los Yoruba y los misterios de la lambada. Ya, es muy interesante, ¿no? Aunque algo peligroso, ¿no? Ya, pero como no puede quedarse embarazada, Eso sí. es madeira, no soporto, no te importa, ¿verdad? Ah, no, si me han llegado a dar hasta lágrimas críticas. Y en fin, que tengo tanta prisa. Y yo. ¿Y qué? ¿Y tu hijo? Estupendamente. Bueno, divorciándose, ya sabes, papeles, abogados, reparto, en fin, lo normal, ¿sabes? ¿Y tu nieto? De gira.
Ahora está con otro grupo, se llama los Bad Boys, en la vertiente pija. La garganta, ¿sabes? Bueno, ¿y qué? ¿Tus sobrinos, tus nietos, tus vecinos, tus amigos, todo bien? Porque como tenemos tanta prisa, pregunto por bloque. La otra noche fue maravillosa, ¿verdad? ¿Cuándo la repetimos? Cuando tú quieras. No, creo que... Ahora mismo, cuando tú quieras. Prometiste telefonearme, llegué a pensar que te había pasado algo. Y me pasó, hija, y me pasó. ¿Por qué? Todavía has sido tan suave recordando canciones. Ya, eres muy amable, Emi, tratando de aparentar que todo fue bien, pero la realidad es que no fue así, ¿sabes? Mira, he repasado otra. No, Emi, no, por favor, no. A mí esas canciones, no. ¿A quién pretendes engañar? Yo no lo sentí ni una sola vez. Fracasé estrepitosamente, ¿no? Fracaso. Total, porque una pequeñísima parte de tu cuerpo no actuó como tú hubieras querido. ¿Qué? ¿Eso es un fracaso? ¿No? Y todo lo demás, tu conversación, tu cerebro, tu corazón, todo fue perfecto. Mira, Emi, cuando un hombre está con una mujer, tiene que conseguir que la mujer sienta como tal. Porque si el hombre no es capaz de actuar como un hombre, eso es un fracaso para el hombre. Pero qué tontería, eso no es nada más que una variante del cariño y de la ternura. La verdadera viralidad de un hombre está en su capacidad de amar y hacerse amar. Mira, todo eso es muy poético, pero a la hora de la verdad... En esa hora de verdad hay mucho de mentira. Es como una llama que prende fácilmente pero que no perdura. La auténtica verdad está en las demás horas, en el día a día y en el convencimiento de que tienes a tu lado a tu compañero, al único. Mira, yo esta noche tengo que ser muy claro, muy claro. Lo que me ocurrió la otra noche me ocurrió otras veces. Bueno, no muchas tampoco, pero algunas sí. Y es que a partir de los 60 ya la cosa... ¿El qué? ¿Lo veías cortar un poquito de que cotizaba la vaca? Sí, así, sí. Pero eso es, la bolsa es así, es fluctuante. Mira, me fastidiaba. Pero ahora lo tenía que hacer. Me arriesgaba. Las mujeres ya no esperan grandes hazañas de mí, ¿sabes? Pues eso sí. Ya. Y uno se lo toma con cierta filosofía, porque de alguna manera hay que tomárselo. Es un millón. Porque tú no eras una aventura cualquiera de esa de... Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas, Jota? Ah, muy bien. Estupendo, lo has hecho muy bien. Toma ahí, lo tuyo. Ah, hasta mañana. Lo supe desde el primer día que vi. Pensé, con esta mujer vas a tener problemas. Porque querrás verla un día y otro, y querrás estar siempre junto a ella. Eso es lo más bonito que me han dicho desde que Arturo me dijo adiós, Seri, antes de marcharse. Es duro, pero hay que aceptar la realidad. Yo he llegado al final del camino, y uno no puede pensar en ciertas cosas. Bueno, pensar es inevitable, pero nada más, ¿eh? Y solo por una ridiculez, porque una parte de tu cuerpo, que nada, un poco pero perezoso, está escondido, no has querido verme. Pero que tú no sabes lo que es eso. Que el cielo te se desploma, que te tienes que despertar por las mañanas sonriendo, aunque las mandíbulas las tengas desencajadas. Cuando te pones los pantalones, las piernas te pesan una tonelada y tienes que salir a la calle sonriendo y sacando pecho y aguantándote la enorme ganas de salir corriendo y no parar hasta el Polo Norte. Que tú no sabes lo que es eso, ni que te lo digo yo, que sí lo sé, hija. No, pero en cambio sé lo que es la soledad, una casa vacía, unas sábanas heladas y el tic-tac de reloj durante toda la noche. Y la necesidad angustiosa de escuchar una voz aunque solamente sea para decirte hasta mañana, Emi. Y la necesidad de despertar con un ser viviente que está a tu lado. Claro que lo sé. ¿Por qué te crees que tengo un gato? La otra noche, abrazada a ti, suavizándote con soledad, acariciándote con soledad, sentí ganas de llorar. ¿Y yo? Sí. ¿Y yo? Pensé, qué feliz soy. Tengo un hombre a mi lado, un compañero, con quien compartí las pequeñas alegrías y las pocas esperanzas que van quedando.
me sentía tan absolutamente afortunada que me hubiera puesto a llorar, a reír, a gritar a pleno pulmón. Mírenme en todo. Aquí tienen a la mujer más dichosa del mundo. No se cambiaría por ninguna. Mueras en todo el día. Y eso sin erección, ¿eh? Cuando la haya... Pensé, si es todo lo que quiero. ¿Lo has oído, tío? Si es todo lo que quiero, no quiero perderte. que... ¿Sabes? Desde la otra tarde, ceno todas las noches tortilla a la francesa. Y me acuerdo más de ti mientras mato los huevos. Pero, Eres mi fulay, mi chorro, mi compañero. Lo he decidido, me quedo contigo. Emi, yo no sé lo que te habrá dicho tu amiga, pero yo ya no soy un tigre, soy un lobo viejo y solitario que acaba de viaje y de manía. Un gato capado, Mira, fíjate, yo me despierto por la mañana refunfuñando y de un pésimo humor. Fatal. Yo me despierto medio dormida. A mí no me soporta nadie hasta la segunda taza de café. Yo, mis horas antipáticas son de 5 a 7. Pero por la noche y por la mañana, todo va bien. ¿Qué estás haciendo? La otra noche te faltaba seguridad. Hoy tampoco la he traído, ¿sabes? He venido a pedirte disculpas porque me obligó tu amiga. Pero yo sí he venido preparada. Pero que no lo vas a necesitar. Me estás humillando. Estás pisoteando mi dignidad. Así que... ¿tú crees que no la voy a necesitar? Seguro que no. Y sí, pero como si no... Pues como sí. ¿Qué prisa tenemos? Bueno. Bueno, sí, yo estoy muy cascado, ¿eh? Tú te mereces un hombre más joven y que te aprecie y que te valga más que yo. Quizás, pero no sabía tantas canciones como tú. Bueno. Y lo que importa es la melodía, nene. La melodía. Vale, pues la canción. Vamos a poner la música. Llevas pantalones bombachos. Has hecho lo mismo. Y te arrolles y a bailar entre tus brazos el checo. ¿Ves? Lo fácil que es. Bueno, esto sí, cuando te tenga que coger el brazo yo le digo. La otra caricia no lleva para nosotros. Para nosotros solamente habrá otoño y primavera. Sí, qué diantre. El verano y el invierno para los demás.